un soldado de tu reino a cumplir tu voluntad. Entonces el primer fiat de Dios es la creación decretada por la Santísima Trinidad de todo lo que existe fuera del mismo Dios. ¿Quién pronuncia el fiat? El fiat creante se atribuye a la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre. La primera palabra de tu Dios que resonó en la bóveda de los cielos fue el fiat. No dijo otra cosa. Esto significaba que el todo estaba en el fiat. Porque la palabra fiat, cuando sale de la boca del Altísimo, es una palabra que crea. Dios crea con su fiat. Cuando dijo fiat, esa palabra divina, hermosa, grande, creó los cielos y la tierra. Tú debes saber, dice el Señor, la causa, el por qué la sabiduría y omnipotencia divina quiso pronunciar el fiat en la creación. Podía crear todas las cosas sin decir palabra, pero como quiso que su voluntad aleteara en todas las cosas creadas y éstas recibieran la virtud y los bienes que contiene, pronunció el fiat. Y mientras lo pronunciaba, comunicaba los prodigios de su querer, a fin de que todas las cosas tuviesen por vida, por régimen, por ejemplo y por maestra a mi voluntad. Eso lo dice el Señor en el volumen 16, 24 de mayo de 1924. Entonces, por eso, con todo lo que Dios decía con ese fiat, todo en la creación tiene esa virtud hermosa de su voluntad. Por eso vemos tanta belleza en la creación, tanta variedad, colores. Algunos se han puesto a contar las estrellas. Se han quedado dormidos contando las estrellas. Llegaron a 50. Entonces, ¿qué hace este fiat? Creantes. Entonces, con este fiat, Dios crea todo. Constituía todo, ordenaba todo, encerraba todo. Por eso, como decíamos ayer, todo está en un orden, ¿verdad? En orden perfecto, toda la creación está en orden, porque la voluntad de Dios es orden. Y por eso nos lleva a nosotros a ordenarnos. Entonces, por eso vemos la sinfonía de la creación. La sinfonía de la creación. Todo en un orden perfecto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el canto de la creación? Por ejemplo, cuando han escuchado el canto que hacen los grillos, ¿sí? Y lo han escuchado junto con el de los sapitos y el de algunos pajarillos, ¿sí? ¿Y se escucha desafinado? No, o sea, cuando se escucha toda la creación, a cada uno con sus tonos, ¿verdad? Con sus matices, con su belleza, se escucha todo en un orden hermoso. Esa es la voluntad de Dios. Todo un orden, toda perfección. Y por eso Él quiere que nosotros entremos en su voluntad, para que no seamos la nota discordante de la sinfonía de la creación. Entonces, en este proceso de la creación, donde Dios va haciendo todas las cosas, también
Dios comienza también la creación de los ángeles. Dios, que es de naturaleza divina, es decir, increada, existe desde siempre, y dicha naturaleza pertenece exclusivamente al único Dios, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios de única naturaleza, única sustancia, crea la naturaleza angélica y humana. Entonces la naturaleza angélica, la omnipotencia divina, creó de la nada a los ángeles purísimos. Podemos consultar luego el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 329. Estos purísimos ángeles, esplendorosos espíritus por su alabanza y gloria, y para cuidar a los hombres en la tierra en toda dificultad que tengan en su camino hacia la patria celestial. Y también luego la naturaleza humana. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se muevan por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1, del 26 al 27. Entonces, antes de que Dios ponga el fundamento visible en la creación, puso un fundamento invisible, como fundamento invisible la obediencia en todas las criaturas racionales. Jesucristo adquiere la nueva gloria como jefe de la humanidad mediante la obediencia a los decretos eternos de la Santa Trinidad. María Santísima recorre el camino real de la maternidad divina con su humilde fiat mihi secundum verbum. Es el camino maestro también para los ángeles, para admitir estos sublimes espíritus a la visión beatificada en la gloria eterna y confirmados en la gracia. Dios quiere someterlos a una prueba. Todos los ángeles recibieron una visión clara del ser divino y de sus infinitas perfecciones. Debían reconocer la majestad divina como súbditos del Señor, creador de su radiante existencia, adorarlo, servirlo como su único y sumo bien. Entonces los ángeles debían reconocer ¿a quién? A Dios. Sí, porque Dios, en todo lo que fue creado en esta naturaleza angélica y humana, Dios siempre nos da esa libertad, ¿verdad? Y los ángeles también tenían esa voluntad para acoger también libremente a Dios como su creador. Entonces por eso los ángeles también pasaron por esa prueba, ¿sí? Entonces gran parte de ellos obedeció con alegría y con humildad, ofreciendo con amor a la propia adoración y a la propia existencia para obedecer en todo a la voluntad divina. También Lucifer se sometió, pero más por conveniencia que por amor, siéndole por el momento imposible retirarse ante una orden tan amorosa. También porque el orgullo estaba apenas germinando en su espíritu. Era la pequeña semilla del mal que luego se convirtió en árbol gigantesco de los pecados de toda especie, trasplantado en un mundo visible. En un segundo tiempo, Dios mostró a los ángeles al Verbo Divino, su unigénito, revestido con la naturaleza humana preferida por Él y muy favorecida hasta
ensalzarla en el trono eterno de la Santísima Trinidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, Dios presenta al Verbo eterno para que fuese reconocido también por los ángeles que había creado, y lo presenta en su naturaleza humana que iba a adquirir pues ya en la encarnación. Pero los ángeles pidió a los ángeles que lo adoren como rey, no solo en su naturaleza divina, sino también unida hipostáticamente en la naturaleza humana, y le sirviesen. A este proyecto todos obedientes y santos ángeles se rindieron y prestaron ascenso y obsequio con humilde y amoroso afecto de toda su voluntad. Es decir, le rindieron a Dios ese asentimiento, corroboración de lo que antes había expuesto Dios. Pero no Lucifer. Su repugnancia por la naturaleza humana crece, y si antes obedecía de mala gana, ahora no puede más. La envidia inunda su espíritu soberbio, cegado por su suprema belleza y poder personal, resiste a la voluntad divina. Invita también a los otros ángeles para que desobedezcan, prometiéndoles un reino independiente del Cristo humanado. Él, Lucifer, sería el jefe y ellos príncipes. Decía con soberbia: subiré al cielo sobre los astros de Dios, ensalzaré mi trono, subiré a la altura de las nubes, seré igual al Altísimo. Eso lo encontramos en Isaías 14, versículo 14. Este insensato grito de rebelión se hizo eco en el ambiente celestial y fue acogido por un tercio de los ángeles. Inició así la grande y tremenda guerra para destronar a Dios y apropiarse de su trono. Viendo San Miguel el caos y el tumulto provocado por los rebeldes, con una gran voz exclamó: ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Sumergiéndose en su nada ante el Creador de toda su existencia, lo adora, ofrece su amor fiel, todo su ser al servicio de la majestad divina para defender su honor y la gloria humillada por los rebeldes ingratos. Encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Con un discurso inflamado por la gloria del Señor, exhorta a todos los ángeles para que resistan a la malsana rebelión de Lucifer, recordándoles el sagrado deber de adoración y de gratitud para con Dios y la humilde sumisión para los inmensos beneficios recibidos. Exhorta a todos para que acepten con un amor humilde todos los planes y proyectos que se refieren a la encarnación del Verbo Divino. El Hijo unigénito del Padre es siempre su Rey y Creador, aún bajo las condiciones de la naturaleza humana. En este punto, Dios interviene con su tercera orden, disimulando con paciencia divina el tumulto causado por Lucifer y por sus partisanos rebeldes. La autenticidad de este hecho vio y lo describió San Juan Apóstol en el Apocalipsis, diciendo: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Apocalipsis 12, versículo 1. En este cuadro estupendo, Dios mostró a todos los ángeles la divina maternidad de María Santísima e intelectualmente la unión hipostática de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la sagrada persona de Jesucristo. Pueden consultar luego también 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para salvar a los ángeles atribulados y vacilantes, San Miguel gritó: veneremos a esta mujer singular y bendita que será la obra de arte de la Santísima Trinidad, la Madre futura del Verbo Divino y nuestra futura, gloriosa y admirable Reina. Arrodillémonos ante los planes divinos que recaen sobre ella. Lucifer respondió: no, nunca serviré a una naturaleza inferior a la mía, como es la naturaleza humana. A él gritaron muchísimos ángeles. Dios respondió: y bien, esta mujer a la que les han negado veneración, como dice en Génesis 3:15, será aquella que te aplastará la cabeza, y por ella serás vencido y aniquilado, porque si por tu soberbia entrará la muerte en el mundo del futuro, por su humildad entrará la vida y la salud, la salvación a todos los mortales, los cuales gozarán del premio y la corona que tú y los tuyos han perdido. Los buenos entonan cánticos armoniosos en honor a María Santísima para alabar su futura existencia y deciden unánimemente defender contra los rebeldes el honor del Verbo encarnado y la futura Madre y Reina. En este punto, Lucifer prorrumpe contra la mujer predilecta con insultos ásperos y blasfemias que eran inauditos en el ambiente del cielo. ¿Quién como Dios? Exclama nuevamente San Miguel y desencadena una gran guerra en el cielo, como vio San Juan Apóstol en la isla de Patmos, y describe su visión del Apocalipsis. Entonces se encendió una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon encarnecidamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. En Apocalipsis 12, versículos del 7 al 8. ¿Vamos bien? Sí, En todo esto. Apocalipsis 12, versículo del 7 al 8. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Entonces en este Fiat creante, el Fiat Lux, pues vemos todas estas bellezas de la creación, donde estamos frente al sentimiento de ese te amo en toda la creación, en todas las cosas hermosas que Dios ha querido crear para el bien de cada uno de nosotros, como sus hijos. Y Dios pues fue creando todo para nuestro bien. Estamos hablando del momento de la creación de la naturaleza angélica, de la caída de los ángeles rebeldes, toda esa guerra en el cielo, con San Miguel
Y luego vamos a hablar ahorita pues de la caída de los ángeles rebeldes. Entonces, a la derrota de Lucifer sigue un castigo adecuado para su pecado. El ángel rebelde se vio transformado de espíritu de luz en un monstruo horrible con 7 cabezas, que designaban las 7 legiones, de las cuales fueron divididas y ordenados los ángeles caídos, transformados también ellos en seres repugnantes, en diablos. Lucifer nombra un jefe para cada legión según los 7 vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, pecados con los cuales más tarde arrastrarán a los hombres para poblar su reino del eterno dolor. Entonces, esta parte de la caída de los ángeles rebeldes también podemos consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales del 391 al 393. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 391 al 393. Entonces, por esta envidia de Lucifer contra la naturaleza humana, porque Dios quiso que el Verbo divino, Jesucristo, asumiera la naturaleza humana, entonces por eso esa continua envidia para con nosotros, porque siendo de naturaleza humana, Dios nos brinda la gran oportunidad de salvación, la gran oportunidad también de vivir en su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso es tan grande su envidia y su rabia contra Dios, que para humillar a Dios lleva a los hombres al infierno para burlarse de Dios. Y esa es su gran tarea, ¿verdad? De arrastrar a los hijos de Dios a esas eternas celdas infernales para decir: mira, tu naturaleza humana, mira dónde la tengo. Entonces, entre el inmenso asombro de San Miguel y de los ángeles buenos, se abrió un abismo en el ancla deforme de la tierra, donde Lucifer se precipitó, transformado en un dragón rojo con todos sus secuaces. En la profundidad del infierno, Lucifer comprendió su equivocación, que terminó en tragedia irreparable. La diadema de nuestra cabeza ha caído, ay de nosotros que hemos pecado. Pero era tarde, demasiado tarde, para siempre, para una eternidad. Que Dios nos libre a nosotros de un cálculo tan arriesgado. Porque en los ángeles, una vez que deciden separarse de Dios, no hay vuelta atrás. Entonces ahí se acrecienta más la rabia del demonio contra nosotros, porque nosotros, a pesar de que nos hemos separado de Dios, a pesar de que hemos caído, tenemos la oportunidad de salvación, de conversión y de volver a Dios. Padre, perdón, donde dijo la diadema caído, ¿dónde es la cita? No la tengo ahorita marcada aquí. Bueno, no. Cuando regresó la calma después de la separación, las tinieblas del pecado, de la luz, de la gracia, la mirada adolorida de Dios busca consuelo ante la imagen de la mujer vestida de sol, suspirando el tiempo de su creación, y con ímpetu divino susurra: Ave, ave, oh llena de gracia,
yo siempre estaré contigo. Luego Dios se dirigió a San Miguel Arcángel y lo felicitó por su fidelidad y por su espléndida victoria. Contemplando el gran vacío arrastrado por los rebeldes, su amor de Padre de todas las criaturas se desfoga en un amargo lamento de frente a tanta pérdida e ingratitud, hablando como para consigo mismo. Esto está en Isaías 14, versículo 12. Eras un dechado de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, berilo, zafiro y esmeralda. De oro labrado eran tus aros y colgantes desde el día en que fuiste creado. Eras un querubín protector de alas extendidas. Yo te había puesto sobre las montañas de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Intachable era tu conducta desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró la iniquidad en ti. Al prosperar tus negocios te llenaste de violencia y pecados. Entonces yo te expulsé de las moradas de Dios. A ti, al querubín protector, te hice desaparecer de entre las piedras de fuego. La belleza te ensoberbeció, el esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrastré por tierra y te convertí en objeto de burla para los reyes. Todos los pueblos que te conocían se quedarán asombrados por ti. Serás motivo de espanto y desaparecerás para siempre. Como también esto en Ezequiel 28, versículos del 12 al 19. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, lucero del alba? En Isaías 14, 12. En esas citas bíblicas, Ezequiel 28, del 12 al 19, e Isaías 14, versículo 12. Solo un Dios que ama a todos con un amor infinito, inmutable, puede lamentarse así de la pérdida de su ángel primogénito. Porque todo como creación de Dios, o sea, Dios nos ama, y para Dios fue un dolor grande también esa separación. Y más aún cuando nosotros, su obra maestra, nos separamos de Él. Este dolor nos fue revelado por medio del Espíritu Santo, mediante la boca de sus santos profetas del Antiguo Testamento. También el Padre Eterno dice: buscaba consoladores, pero no los he encontrado. Dios omnipotente, para premiar la fidelidad heroica de San Miguel, le dio el puesto dejado vacío por Lucifer. Lo constituyó como primer ministro de la Santa Trinidad, de los príncipes angélicos y jefe supremo de los 9 coros de ángeles, lleno de poder, honor y gloria, y más cerca del trono divino. Su esplendor está en grado de iluminar toda la tierra, como vio San Juan en el Apocalipsis. Entonces esta es la parte del fiat, el primer fiat, el fiat creante, de la creación y la caída de los ángeles rebeldes. Y por eso, pues aquí nos damos cuenta de la perfección en la obra de Dios y en todo lo que Dios ha querido realizar para el bien de los hijos de Dios y para la glorificación del Dios Todopoderoso.
Y en todo pues vemos cómo está siempre la voluntad, ¿verdad? Aún en los ángeles, esa voluntad también para aceptar a Dios. Y luego nos da a nosotros ese don también de su voluntad para aceptarse libremente a Dios. Porque Dios no quiere un amor de esclavo, un amor obligado. A veces uno puede decir, pero ¿por qué Dios nos dio esta voluntad? ¿Por qué no hace que le amemos de una vez ya para dejar todo eso? Pero eso no está bien, porque sería muy feo si ustedes obligan a un ser querido que lo quiera, ¿sí? Me tienen que querer porque sí, así que dime que me quiere. Te quiero. ¿Estás contento? Sí, te amo. ¿Verdad que no? Vamos, dime pues que me quieres, a ver si es verdad. Te amo. Entonces Dios no quiere que le amemos así. Nos hizo semejantes a Él. Porque somos sus hijos. Somos la obra de sus manos. No podemos ser como unos robots, ¿verdad? Que pisa el botón para decir te amo. Te amo. No, Dios, eso no lo quiere Dios. Entonces quiere siempre ese amor espontáneo, que reconociéndolo a Él como Dios, nosotros, así los ángeles también lo adoren como a su Creador, lo honren libremente. Y luego entonces vino la creación del hombre, la creación de las almas, la obra maestra de Dios, el hombre creado a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Entonces imagínense la complacencia de Dios al crear al hombre y experimentar el amor de nosotros hacia Él, un amor libre. Entonces cuando después de haber creado todo, al crear al hombre, no hice otra cosa que repetir el fiat, como invistiéndolo con mi nueva voluntad, con mi misma voluntad, y después agregué, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en virtud de nuestro querer, mantendrá en sí mismo íntegra nuestra semejanza y conservará bella e intacta nuestra imagen. Ya vimos la cita de Génesis 1:26. Entonces hay una parte en el volumen 20, 29 de octubre de 1926, donde habla un poco de este momento de la creación de las almas. Dice: ahora, después que creé todo, formé la naturaleza del hombre con mis mismas manos creadoras, y conforme creaba los huesos, extendía sus nervios, formaba el corazón, así encontraba mi amor, y después que lo vestí de carne, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía jamás hacer, lo miré, lo amé tanto que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó, dándole mi aliento, le infundí mi vida. Pero no estuvimos contentos. La Trinidad Sacrosanta, derramándose en excesos de amor, quiso dotarlo, dándole inteligencia, memoria y voluntad, y según su capacidad de criatura lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. ¿Qué les parece?
Entonces, Dios se deleita en la creación nuestra. Y estas palabras tan bellas que dice Dios, dice, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía hacer jamás. Lo miré, lo amé tanto que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó y dándole mi aliento le infundí la vida. Hay un relato donde Jesús explica cuáles fueron las primeras palabras que dijo Adán cuando él le dio ese aliento de vida. ¿Alguno la recuerda? Te amo. ¿Cuál fue la primera? Te amo. Dijo, cuando le recibió ese aliento de vida, las primeras palabras que salieron fueron para Dios, diciéndole, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Porque todo había sido creado con ese amor divino. Y por eso las primeras palabras que salen de su boca fueron esa expresión del te amo para Dios. Ojalá nos la aprendamos de memoria y la repitamos siempre. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. A lo mejor los chicos sacan una cancioncita de ese te amo. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Entonces dotó al hombre de la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces allí se encuentra reflejada la Santísima Trinidad en nosotros. La inteligencia está representada por la persona de Jesucristo. La memoria por la persona del Espíritu Santo. Y la voluntad en la persona de Dios Padre. He allí cómo está la Trinidad Santísima impresa en nuestra alma. Se me olvidó. Entonces, Dios nos da la inteligencia que representa la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, la memoria, la persona del Espíritu Santo, y la voluntad presentada por la persona de Dios Padre. Entonces Dios allí está impreso en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. ¿No les da alegría eso? Sí. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios. Entonces, la inteligencia, la memoria y la voluntad son esos dones divinos que hay en nosotros que nos llevan a conocer y unirnos más a la Santísima Trinidad. Son como esos tres hilos de oro, ¿verdad?, que nos unen, que nos conectan
a la Santísima Trinidad. Entonces, la inteligencia, ¿para qué nos las ha dado Dios? Para conocerlo. Para conocerle, ¿verdad? Pero en esa separación del hombre con Dios, ¿para qué ha sido utilizada la inteligencia del hombre? Para separar, para crear armas de mal. Para desconocer a Dios. Y pare de contar lo que ya sabemos todos, para que ha sido utilizada la inteligencia, para tantas obras de maldad, para destruirse a sí mismo, destruir la vida. Entonces, miren, dense cuenta de todo lo que Dios nos ha dado para unirnos a Él y cómo lo que el mismo Dios nos ha dado para unirnos a Él lo podemos utilizar como un arma para separarnos de Él. Es horrible eso, ¿no? Es como que si tú le regalaras a un ser querido, mira, esto es algo que quiero darte con mucho amor para que me recuerdes, para que estemos siempre. Y esa persona utiliza eso que tú le regalaste y para hacerle una maldad, para quitarse la vida. Pero si eso te lo di con tanto amor, ¿por qué lo has destruido? Y nos dio la memoria, ese don que es muy importante, que procede también del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor le decía a los apóstoles que el Espíritu Santo les recordará, o sea, la memoria, les recordará todas las cosas, ¿verdad? Escuchamos después en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo nos ayuda en ese don de la memoria. ¿Para qué? Para recordar que ¿qué deberíamos recordar nosotros? El amor de Dios, maravilla. O sea, que cuando nosotros nos ponemos a recordar, a revivir en nuestra vida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, oye, eso nos llena de mucho ánimo, ¿verdad? Y nos fortalece. Pero ¿para qué hemos utilizado la memoria? Para odiar. Para recordar el mal, llenarnos de rencor. Y esto que me hizo no se lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar nunca. Esto me las va a pagar. Pero ¿por qué estás así? ¿Desde cuándo te hizo eso? No, hace 50 años. Pero es que esto no lo voy a olvidar jamás. Entonces hemos utilizado nuestra memoria para quedarnos anclados en el mal. Y eso nos va destruyendo el rencor, nos va llenando de odio. Y hace pues que nos lleve a la venganza muchas veces. No, esto no lo voy a olvidar. Yo la agarro en la bajadita. Algún día va a venir, déjala. ¿Para qué volver? ¿Verdad? Esto no se va a quedar así. Entonces nos quedamos a veces con todo eso, esos recuerdos que nos hacen daño, que nos llenan de odio y nos llevan a veces a transmitir también la maldad. E inyectamos a veces esa cizaña en nuestros corazones. No, mira, que fulanito, mira lo que hizo, y esta persona es así, y esto y aquello, y vamos sembrando la cizaña de la maldad en el corazón. Entonces, a veces lo bueno lo olvidamos. Porque a lo mejor esa persona que en algún momento nos hizo daño, pues también hizo muchas cosas buenas por nosotros. Y a lo mejor lo olvidamos con tanta facilidad. Pero entonces nuestra memoria enferma por el pecado se ancla en el mal, en lo horrible, en el pecado.
Y entonces todo eso nos lleva a sentir esa añoranza a veces por el mismo pecado. Ay, ese pecado, tanto que me hizo sentir bien, como que voy a probar un poquito otra vez. Sí, que estaba recordando, entonces voy otra vez. Una vez nada más. Entonces ahí se sirve el maligno para tentarnos y separarnos de Dios nuevamente. Entonces utilicemos nuestra memoria para recordar las maravillas de Dios, para recordar tantas bendiciones, para recordar el amor de tantos seres queridos y no dejarnos llevar por el odio, por el rencor. Vamos a desterrar todo eso. No permitamos que eso ensucie la imagen de Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Luego, la voluntad. La voluntad humana, pues que Dios nos ha dado, que es una voluntad humana, pero que viene de la voluntad divina, que es pequeña en comparación a la inmensidad de la voluntad de Dios, pero que es voluntad, y por ser voluntad tiene también su poder, su potencia. Entonces la voluntad es la que nos lleva entonces al obrar. ¿Sí? Entonces eso forma parte también de esa semejanza con Dios Padre y nosotros, que nos lleva a obrar. La voluntad nos lleva a decidir. Entonces la voluntad nos lleva al pensamiento, nos lleva a la palabra, nos lleva a la mirada, nos lleva a las acciones. Entonces una persona sin voluntad, pues sería como una persona sin un estado vegetal, que no hace nada, simplemente está allí. Y Dios no quiere pues que estemos así como unas marionetas, no. Él nos dio la voluntad para que nosotros también podamos decidir amarlo. Y cuando entramos a veces en el pecado, ¿actúa la voluntad o no? Entonces, la voluntad, que es la que nos debe llevar entonces a decidir, a acercarnos a Dios, a amarlo profundamente, pues muchas veces esta voluntad nos lleva al pecado y nos separamos de Dios. Y a veces la voluntad humana nos lleva como a excusarnos en todas las cosas, porque a veces esa voluntad nos lleva a veces a no aceptar las cosas, porque la voluntad humana es muy astuta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando caemos en el pecado, ¿de quién es la culpa? No, la culpa no es mía. ¿Quién dijo? La culpa es de ella. Si ella fue la que empezó, la que me puso en tentación, me envió pocos mensajes allí, ¿qué voy a hacer yo? Pero yo no tengo la culpa. Ella fue la que me dijo que fuera. Entonces, ¿con qué facilidad le echamos la culpa al otro, cierto? No, yo no tengo la culpa. Nadie lo manda. Y entonces no reconocemos que ha sido nuestra voluntad la que nos ha llevado al pecado. No lo aceptamos. Y si nosotros no lo aceptamos, siempre vamos a estar como una excusa para aprobar nosotros mismos nuestra maldad. Yo no tengo la culpa. Uno es débil, la carne es débil. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos quedamos con la carne es débil, ¿qué vamos a hacer? Y más que sea, no es débil. Entonces esas son las excusas que ponemos nosotros mismos
para probar el pecado, el cual nosotros hemos decidido caer. Entonces, cuando nosotros estamos ya en una claridad, ya no estamos echando la culpa a nadie, sino que debemos decir claramente, bueno, pequé porque quise. No decir, bueno, pequé, lo que pasa es que fulanito y fulanita me dije nada, déjese de cuenta. Y diga responsablemente, pequé porque quise. Porque voluntariamente acepté estar en el pecado sin echarle la culpa a nadie. Porque fue decisión de mi propia voluntad realizar el pecado. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Están ahí? Me asustaron. Entonces, la voluntad, entonces toma la decisión de seguir en el pecado o no. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos ha dado la voluntad para elegir amarle. Entonces nosotros, en esta llamada que vamos comprendiendo todo esto, ya nosotros, ayudados con la gracia de Dios, podemos decir un basta, hasta aquí sigo con esta situación de pecado. Y Dios nos dará la fuerza, las gracias que necesitamos para nosotros levantarnos y ya empezar a poner en acción esa voluntad que Él nos dio para unirnos más a Él y para abandonar lo que no es de Dios. Entonces allí ya la voluntad que Él nos ha dado comienza a tener sus buenos beneficios y frutos en nosotros. Y ya vamos a poder decirle a Dios: Señor, te amo, aquí estoy para hacer y vivir tu voluntad. Entonces Dios va a decir: eso, para eso te di la voluntad, para que la unas más a la mía, y así logres estar en esa separación total del pecado. Entonces nos damos cuenta de todos estos dones que hemos recibido, cómo Dios nos los ha dado para unirnos más a Él y cómo lo hemos utilizado para separarnos de Dios. Entonces, qué hermosa oportunidad nos da Dios para servirnos de lo que Él mismo nos ha dado para volver a Él.